La comida y la bebida son indispensables al hombre para vivir. Abstenerse de la comida o bebida tiene como fin introducir en la existencia del hombre no solo el equilibrio necesario, sino también el desprendimiento de una actitud consumística. Beato Juan Pablo II. Ayunar es bueno para el bienestar físico, pero para los creyentes es, en primer lugar, una terapia para curar todo lo que nos impide conformarse a la voluntad de Dios. Benedicto XVI. Con el ayuno y la oración le permitimos a Cristo que venga a saciar el hambre más profundo que experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón, el hambre y la sed de Dios. Benedicto XVI. El ayuno es el alma de la oración y la misericordia es la vida del ayuno. Benedicto XVI. El ayuno nos ayuda a tomar conciencia de la situación en la que viven muchos de nuestros hermanos. Benedicto XVI. El ayuno representa un arma espiritual para luchar contra cualquier posible apego desordenado. Benedicto XVI. Fundamentalmente, el ayuno no es una cuestión de estómago, sino de corazón. San Agustín. ¿Quién fue el que se atrevió contigo? ¿No le temblaron las manos cuando te astilló las tuyas arrancándote de la cruz? ¿Vive todavía? ¿Dónde? ¿Qué haría hoy si te viera en mis manos? ¿Se arrepintió? ¡Cállate! Me cortó una voz tajante. ¡Cállate! Preguntas demasiado.
¿Crees que tengo un corazón tan pequeño y mezquino como el tuyo? Cállate. No me preguntes ni pienses más en el que me mutiló. Déjalo. ¿Qué sabes tú? Respétalo. Yo ya le perdoné. Yo me olvidé instantáneamente y para siempre de sus pecados. Cuando un hombre se arrepiente, yo perdono de una vez, no por mezquinas entregas como vosotros. Cállate. ¿Por qué ante mis miembros rotos no se te ocurre recordar a seres que ofenden, hieren, explotan y mutilan a sus hermanos los hombres? ¿Qué es mayor pecado? ¿Mutilar una imagen de madera o mutilar una imagen mía viva, de carne, en la que palpito yo por la gracia del bautismo? ¡Oh, hipócritas! Os rasgáis las vestiduras ante el recuerdo del que mutiló mi imagen de madera, mientras le estrecháis la mano o le rendís honores al que mutila física o moralmente a los Cristos vivos que son sus hermanos. Yo contesté: no puedo verte así. ¿Y por qué está tirado ahí? Destrozado. Aunque el restaurador me cobre lo que quiera, todo te lo mereces. Me duele verte así. Mañana mismo te llevaré al taller. ¿Verdad que apruebas mi plan? ¿Verdad que te gusta? No, no me gusta, contestó el Cristo seca y duramente. Eres igual que todos y hablas demasiado. Hubo una pausa de silencio. Una orden, tajante como un rayo, vino a decapitar el silencio angustioso. No me restaures, te lo prohíbo. ¿Lo oyes? Sí, Señor. Te lo prometo, no te restauraré. Gracias, me contestó el Cristo. Su tono volvió a darme confianza. ¿Por qué no quieres que te restaure? No te comprendo. ¿No comprendes, Señor, que va a ser para mí un continuo dolor cada vez que te mire roto y mutilado? ¿No comprendes que me duele? Eso es lo que quiero. Que al verme roto, te acuerdes siempre de tantos hermanos tuyos que conviven contigo, rotos, aplastados, indigentes, mutilados, sin brazos, porque no tienen posibilidades de trabajo, sin pies, porque les han cerrado los caminos, sin cara, porque les han quitado la honra. Todos los olvidan y les vuelven la espalda. No me restaures. A ver si viéndome así, te acuerdas de ellos y te duelen. A ver si así, roto y mutilado, te sirvo de clave para el dolor de los demás. Muchos cristianos se vuelven en devoción, en besos, en luces, en flores sobre un Cristo bello, y se olvidan de sus hermanos los hombres. Cristos feos, rotos y sufrientes. Hay muchos cristianos que tranquilizan su conciencia besando un Cristo bello, obra de arte, mientras ofenden al pequeño Cristo de carne, que es su hermano. Esos besos me repugnan, me dan asco. Los tolero forzado en mis pies de imagen tallada en madera, pero me hieren el corazón. Tenéis demasiados Cristos bellos, demasiadas obras de arte de mi imagen crucificada, y estáis en peligro de quedaros en la obra de arte.
Un Cristo bello puede ser un peligroso refugio donde esconderse en la huida del dolor ajeno, tranquilizando al mismo tiempo la conciencia en un falso cristianismo. Por eso debieran tener más Cristos rotos, uno a la entrada de cada iglesia, que gritara siempre, con sus miembros partidos y su cara sin forma, el dolor y la tragedia de mi segunda pasión en mis hermanos los hombres. Por eso te lo suplico, no me restaures. Déjame roto junto a ti, aunque amargue un poco tu vida. Sí, Señor, te lo prometo, contesté. Y un beso sobre su único pie astillado fue la firma de mi promesa. Desde hoy viviré con un Cristo roto. Ediciones Apóstoles de la Palabra presenta Iglesia y sectas. Un mensaje del padre Flaviano Amatuli a las comunidades católicas. Muchos dicen, ¿por qué no te pasas con nosotros? Nosotros estudiamos la Biblia, no tomamos, no fumamos, nos reunimos seguido para leer la palabra de Dios, hay cursos bíblicos. Según ellos, todo está en la Biblia. En la Biblia se encuentra la salvación. Así que cada uno puede predicar la palabra de Dios, cada uno puede fundar su grupo, su iglesia y predicar la Biblia y encuentra la salvación. Esto no es cierto. Jesús, para que la salvación llegara a todo el mundo, no escribió ninguna Biblia. Si nosotros le preguntamos a un hermano separado, a ver hermano, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, Marcos 16:15, mi evangelio, ¿qué cosa era? Ellos contestarán, mi evangelio, la Biblia, como si Jesús hubiera repartido Biblias entre sus discípulos y hubiera dicho a todos, hermanos, aquí está la palabra de Dios. Ustedes lean este libro y encontrarán la salvación. Lean este libro y cada quien funde su grupo, su iglesia. Cada quien haga lo que quiera. Lo importante es que tenga la Biblia. Aquí está todo. Este concepto es equivocado. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a toda criatura, lo que dijo es esto. Yo soy el evangelio de Dios. Vayan. Hablen de mí, hágame presente a todo el mundo. Y para que esto fuera posible, Jesús fundó la iglesia. Para que la salvación llegara a todo el mundo, Jesús no escribió ninguna Biblia, ningún libro, no escribió nada, sino que fundó una iglesia. A esta iglesia le dio el encargo de llevar el evangelio a todo el mundo. El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio de Dios. Cristo es la buena noticia de Dios. Cristo es el único Salvador, el único Señor. Los que escucharán la palabra de Dios predicada por su iglesia, estos se entregarán a Cristo, estos encontrarán la salvación dentro de la iglesia. Jesús dio los poderes de predicar, de celebrar la cena del Señor, de dar el perdón de los pecados, de guiar al pueblo de Dios a los apóstoles, una iglesia organizada bajo la guía de los apóstoles y Pedro. Y los apóstoles fueron a predicar, no a escribir, a predicar. ¿Cómo se llamó esta predicación? ¿Cómo se llamó desde un principio este evangelio que los apóstoles predicaron? Se llamó tradición.
Tradición no quiere decir costumbres, no, es el Evangelio que Jesús transmitió, enseñó, entregó a los apóstoles, y los apóstoles recibieron y transmitieron. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 3. Lo que yo he recibido, yo lo he transmitido a ustedes. Esta es la tradición. Pablo recibe y transmite. Segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que yo enseñé a ti en presencia de muchos testigos, tú enséñalo a otros que merecen confianza, y estos enseñen a los demás. Esta es la tradición. Esto hicieron los apóstoles. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Guarden las tradiciones, dice San Pablo, que han recibido de nosotros de viva voz o por escrito. Al principio era pura tradición hablada, oral, y después algo se escribió. Pasaron los años y algunos escritos que presentaban el Evangelio de Cristo, escritos tradicionales de la tradición, fueron considerados sagrados. Pero ¿quiénes fueron los que consideraron sagrados estos escritos? Precisamente las comunidades cristianas. Y por fin, el año 397, en el concilio de Hipona y de Cartago, los obispos hicieron la lista de estos libros considerados como sagrados. Así que, primero está la iglesia. Jesús funda la iglesia. A esta iglesia Jesús entrega su evangelio, su mensaje de salvación. El evangelio es Cristo mismo que los apóstoles predican. Después, este evangelio se predica y se llama tradición. ¿Por qué? Porque se recibe y se transmite. Y después viene la Biblia que es el libro de la iglesia. Son los obispos católicos que reúnen estos libros para hacer la Biblia. Dicen ellos, pero no dice la misma Biblia. Bueno, a mí que me dice que este libro está inspirado por Dios. La misma Biblia, no, porque en aquel tiempo había muchos libros que se consideraban inspirados por Dios. Por ejemplo, Evangelio de San Pedro, Evangelio de Santo Tomás, Evangelio de los Hebreos, Apocalipsis, muchos libros. Fueron los obispos católicos que entre tantos libros escogieron algunos para hacer la lista de los libros sagrados para la iglesia. Y así surgió el Nuevo Testamento. Y lo mismo hicieron también con el Antiguo Testamento, porque todavía no existía la lista. Así que primero está la iglesia. Jesús encargó la salvación a la iglesia organizada bajo la guía de los apóstoles. Y de Pedro, Jesús entregó el evangelio y los medios de salvación, los sacramentos, bautizar, repetir la cena del Señor, dar el perdón de los pecados, dar el Espíritu Santo, todo esto en la iglesia que Cristo ha fundado. Y después, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo ahora, que cualquier persona toma la Biblia y empieza a predicar. Hace 15 días era un borrachín, hoy se convirtió a Cristo, toma la Biblia, predica, bautiza, casa, descasa, un desastre. Cada quien funda su changarrito, como uno que aprende a tocar y funda su conjunto, organiza su conjunto, así también respecto a la palabra de Dios. Cada uno que aprende algo de Biblia, pensando que en la Biblia está la salvación, empieza a predicar y enseña lo que se le ocurre. Para nosotros el problema hoy en día es el siguiente: ¿cuál es aquella única iglesia que Jesús fundó? Yo quiero estar dentro de esta iglesia. En esta iglesia está la salvación. En esta iglesia están los medios de salvación. Nada de que ven con nosotros que se siente bonito, ven con nosotros que se estudia la Biblia. Bueno, ¿y a ustedes quién enseñó la Biblia? ¿Y ustedes cómo interpretan la Biblia? Hay tantos grupos diferentes y todos con la Biblia en la mano. No basta la Biblia. La salvación está dentro de la iglesia que Cristo fundó, aquella iglesia que predicó la palabra de Dios, aquella iglesia que hizo la Biblia. La iglesia es madre de la Biblia. No, Jesús fundó una sola iglesia. Mateo 16, 18, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Que si otro, a lo largo de la historia, quiere fundar otra iglesia, que lo haga. Pero no vaya diciendo, es la iglesia de Cristo. Son cuentos. No, Jesús fundó su iglesia. Es que nosotros...